Valeria Ripoll, muchísimas gracias. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Un poco Te iba a decir, afónica. Gracias a ustedes por la invitación. no, para mí un placer. Estábamos hablando, ¿qué tema esto de la gira, no? Sí, es agotador. Es re Nunca, lindo, o sea, es como que estás cansado, ponele cuando estás en estos momentos así, tipo. Pero después es como que la adrenalina te hace. Se te va el cansancio en el acto. Lo de la voz no lo puedo arreglar, ¿no? Pero. Este. Pero está. Sabés que es un periodo de tiempo que es corto, que lo vivís así a full, pero vale la pena. Vale la pena, está bueno. y para la experiencia, digamos, sindical, la de OMI, eso, tenía mucho de actos, asambleas y demás, pero no, esto es una cosa que jamás, me imagino, Sí, es distinto, ¿no? otra Es cosa. distinto, porque más allá de que siendo dirigente sindical muchas veces estás expuesto, yo viajaba mucho al interior porque presidía la Federación de Municipales, que es sindicato nacional, Claro. entonces siempre tenía una vez a la semana, no con esta intensidad, algún viaje al interior, pero se vive de otra forma. Se vive de otra forma. La cantidad de gente, es muy pasional todo, Claro. la expresión de cariño de la gente es tremenda. O sea, es distinto, es distinto. Sí, la costumbre de viajar, pero tampoco a este nivel, que en un periodo corto de tiempo vos haces muchos viajes, es muy intenso, te moves para todos lados, pero no tiene comparación la actividad sindical con esto. Otra cosa. Che, ¿cómo estuvo ayer? Bien, ¿Estuvo estuvo bueno? bueno. Estuvo bueno. Em, la verdad que, a ver, vos te imaginás que se vive con mucha intensidad en el partido, Sí, es un porque es rito tal cual, importante. tal cual. Pero personalmente es todavía más. O sea, es más de lo que yo me imaginaba. Porque verlos a todos llegar, venir a caballo durante días, que salieron de otros departamentos, que acamparon por el camino, que oh, es tremendo. Cómo viven el campamento. Yo estuve los 2 días. Ah, eh, llovió un poco además, ¿no? y llovió el segundo día. Claro. El segundo día, cuando estaban haciendo el desfile de los jinetes ahí. Pero la verdad es como una mística, todo el ambiente, todo es bien único, ¿no? Y es increíble cómo ves a los jóvenes, sobre todo, que, que practican toda esa simbología y parece que todo hubiera pasado ayer, ¿entendés? Y no hace tanto tiempo. O sea, tienen esa historia como muy viva y la van transmitiendo. Es increíble, la verdad Es es un increíble. partido muy de las tradiciones, Sí, ¿no? De sí. hecho, como que al principio, cuando surgió tu nombre, hasta se decía, capaz que le falta más Oller en Sí, sangre. Ahora sí. ya te Ya bautizaste. fui, Es bautismo. un Sí, bautismo. sí, han dicho Bien. algunos que ya estoy bautizada. Ya tenés el termo con el sticker, Sí, todo. ya estoy, Está todo. ya estoy cumpliendo con todos los rituales Muy bien. necesarios. Me cuesta un poco el poncho porque no es mi onda. Está Y bien. tampoco me gusta como hacerlo ni en tono de burla ni como una obligación. Me parece que son procesos que en un partido político vos tenés gente bien diversa. Y Total. hay gente que vive esto y es el bien blanco, pero después está el nacionalista que comparte otras cosas y que viene por otros motivos. Y también creo que esa diversidad es la que le hace a la apertura del partido y que Total. el partido siga vivo. Tiene de todo, ¿no? Que todos se van a sentir cómodos. Yo lo que no quiero es que todo el mundo piense que vos obligatoriamente tenés que andar a caballo, Claro. obligatoriamente tenés que usar el poncho, no, el Partido Nacional no es solo eso, es mucho más. Es esa simbología, es esa historia, es quienes lo viven desde esa forma, pero también es quien llega, quien comparte un montón de ideales, de formas, de proyectos, de cómo fue llevado adelante el gobierno y que en realidad se suma desde este lado, ¿no? Como me sumé yo. Mira, eso que decís lo dice Luis Alberto Lacalle Padre. Mm, Hace mucho tiempo hace una distinción de ser blanco y ser nacionalista. O sí, sea, eso está claro. sí, Y hasta te digo más, el propio Álvaro Delgado, cuando te elige a ti, sí, también explica la idea de romper paradigmas. sí, O sea, está claro que no tenés por qué, viste, meter ropa de tranquera y, perdón que te diga, marcas que se caen, pero. marcas, O no. Me queda mal la ropa, es igual. Eh, yo qué sé, me parece que eso abre el espectro. sí, claro. Yo quiero volver a esa noche por lo siguiente. Te quiero hacer una pregunta que me quedó. eh, Vos te acercás al Partido Nacional, lista 5.
explicaste un poco tu proceso, te fuiste acercando de a poco, capaz con lo que es temas de discapacidad, o te fueron ¿Sí? dando cabida y de ahí te fuiste capaz agarrando afecto con dirigentes, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Cuando Álvaro Delgado viene y te dice, tenés que ser la vice, ¿hay un signo de pregunta? Porque a mí, ¿sabes qué me pasa? Que yo me pongo en lugar de Valeria Ripoll y digo, ¿se puede decir que no a eso? Mira, no sé si supongo que se debe de poder decir que no, pero no se me planteó en ese momento. Sí pensás, yo por lo menos pensé en otras cosas, ¿no? En el cambio de mi vida, Claro. mis hijos, ¿no? Con una mirada más de mi vida, de lo que era mi realidad, y la gran responsabilidad y lo que implica asumir ese compromiso. O sea, yo lo vi más por eso, por ese lado. Y además, a mí me gustan los desafíos. O sea, forma parte de mi forma de ser. Sí. Entonces, creo que capaz que por eso no se me pasó por la cabeza decir que no. Lo que sí le planteé a Álvaro fue que si entendía que era lo mejor para el partido él, que es el que tiene la experiencia, el que sabía si era lo mejor para el partido, Y no solo yo la experiencia, estaba te de acuerdo. agrego, el 70 y pico %. O sea, Obviamente. Había espalda. no tenía, como en otras internas, que sentarse con su partido a decir, che, ¿qué les parece? Sí, Era una decisión que quedó claro que estaba en él. sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí, sí. Está que fue lo de ese momento. Yo estaba con Julieta, mi hija más chica, cuando Álvaro me dijo, estaba arriba. Y en ese momento, cuando Álvaro me dijo, que le contesté y que tuvimos ese intercambio y que yo ya ahí salía con Beatriz y me iba al directorio, claro, que me fui con Julieta, le mandé un mensaje a mi marido que estaba abajo. Yo estaba arriba en la sede. él sabía que era Mi una marido, posibilidad de esto. no, y yo tampoco. No estaba dentro del abanico de posibilidades. Esa noche Porque no... esa noche menos. ¿Por qué? Porque había estado arriba de la mesa cuando Nacho Álvarez en un momento hace una publicación, un Sí, tuit, que lo manejó él. Ahí me llamaron un par de periodistas, pero después pasó el tiempo y es como que está. mm, Yo a esa altura dije, ya Álvaro tendrá resuelto quién es, estará. Y esa noche se fue dando, como que vos veías que se fue dando el proceso de ver la contundencia de la victoria de Álvaro. Y después, en ese momento, cuando Álvaro me lo dice, obviamente yo me sorprendí, se sorprendió mucha gente cuando Álvaro lo dijo después, sí, claro. públicamente ni que No, hablar. no. Y bueno, entonces le escribí a mi marido, le dije no se puede dar cuenta a nadie, así que no haga gestos que indiquen alguna cosa diferente. ¿Cómo disimulás eso? Le mandé ese mensaje y le mandé el mensaje de que tenía que mi hermana ir a buscar a Nahuel, mi hijo, que estaba en casa, y que Celeste tenía que llegar del circuito que estaba para el momento en que Álvaro lo dijera ahí en la puerta de la casa del partido. Ese fue el Se intercambio. llama Celeste tu hija. Celeste más grande, sí, la más grande es Qué Celeste. atinado, como si supieras. Me encantaba ese nombre cuando era Mirá. joven y siempre dije que le iba a poner Celeste si era nena y Nahuel si era varón. Y Tocaron ambas. nena y varón grandes. Y Julieta fue después ya pensado con un poco más de tiempo. Muy bien. Pero la verdad que ese fue lo que para mí era fundamental en ese momento, que salí muy disimuladamente cuando Álvaro habló públicamente, salí con Beatriz y con Julieta, nos fuimos al directorio y mi esposo se encargó de la logística Ahí para que está. mis otros dos hijos llegaran en hora al momento y que estaban todos en ese momento. Me parece espectacular que te digan, che, ¿querés ser vicepresidente? Estás pensando, no fui al supermercado. Buenísimo. Para algo que me quedó ahí es lo siguiente. Entonces, no es que no podías decir que no, no es algo que ni siquiera se te pasó por la No, cabeza. no. ¿Sentís que está explicada y justificada la decisión ahora? ¿Cómo te sentís vos? Y yo creo ¿Ya que está? fueron las primeras semanas. Porque, ¿sabés qué me pasa? No, fue la única fórmula que siento que si tú ves cómo se movieron todos, hubo una cosa de salir a presentarte, entre comillas. Vos ya Creo que eras más que conocida, pero sí a... creo que fue de la fórmula que más se habló durante semanas, Sin ¿no? duda. Yo creo que algunos esperaban que se hablara mucho más del proceso que el Frente Amplio hizo primero y terminó sucediendo, ¿no? Pensando de lo que venían de la elección anterior, ¿no? En el Frente Amplio, todo lo que se había dado con la Bueno, sí. vicepresidencia. Fue una Y la elección... realidad es que se terminó hablando durante muchísimo tiempo de nuestra fórmula. Sí. Y más que presentarla en sí, creo que tuvo que ver con eso de los blancos que no habían tenido esa convivencia conmigo tan fuerte como quienes apoyaron la candidatura de Álvaro.
Porque quienes estuvimos juntos en esa precandidatura viajamos al interior, me habían escuchado hablar un montón de veces, conocían más mi historia, pero quienes habían apoyado otras precandidaturas no habíamos tenido esa cercanía. Creo que las primeras semanas fueron para eso, ¿no? Como para, sobre todo ante la sorpresa, porque yo creo que más que malestar fue sorpresa de muchos. Sorpresa seguro. Fue sorpresa de muchos decir Álvaro por qué había tomado esa decisión, ¿ah? Qué es lo que buscaba de su compañera de fórmula, no como explicación, sino decir qué es lo que él quería de su compañero de fórmula, que él viste que las semanas previas La fórmula que le enamore, preguntaban, ¿no? él decía, yo creo que es una fórmula muy complementaria, Sí. ¿ah? Y que, y que es lo que se está mostrando, lo que se está viendo en la campaña. Pero después de esa semana cerró, o sea, de que fuimos a los plenarios de las listas que no habían estado en la precandidatura de Álvaro, de que hicimos todo ese proceso, y creo que el broche final, ¿no? El cierre final, lo da la convención. Sí, ahí ya que está claro que ese fue el momento en el que se cerraron filas seguro. Pero no por el hecho del ejercicio de una convención, sino por cómo se dio el intercambio cuando yo estaba hablando. Lo Una sentiste. vivencia, o sea, ya en el momento en que se puso el video previo, que lo hicimos con Álvaro, que en un momento yo lloro en el video hablando de Nahuel, Sí. de experiencias que me habían tocado vivir, ya ahí nació un aplauso afectuoso de la gente, de los convencionales, y después cuando yo estuve hablando en el discurso fue ovación, que fue como que cerró ahí no es que tenga una explicación que yo te pueda dar, pero fue algo que se sintió en ese momento. Sí, puede ser sensorial, así que, a ver, Sí. primero que hay una cosa que, de vuelta, siempre tu costado de la militancia de la discapacidad creo que humanizó mucho, Ujú. ¿no? Me parece que es un lugar seguro, de De vuelta. vida. Primero en el que te acercó Mm. seguramente a esta gente, ¿no? Lo decías vos. ¿Pudiste hablar con Laura Raffo en algún momento? Con Laura, bueno, ese día obviamente que nos vimos ahí en el escenario, nos saludamos afectuosamente porque nos conocemos de antes de la campaña municipal. Claro. Nunca tuvimos una charla específica de esto. Fue como que fue un proceso natural, una decisión de Álvaro, y después se vivió con normalidad. Laura se sumó a la campaña. Claro, y además Laura después tuvo su pase de lista. Sí, Entonces capaz que ya quedó con la cabeza. tuvo que ver con un tema de decisión personal de ella. Bien. Creo que hoy ella está en el lugar en el que se siente cómoda y lo más importante, no fue el único movimiento dentro de la interna, y creo que es fundamental que uno realmente se sienta cómodo donde está. Eso, ni que hablar. Te hago una pregunta, porque quiero ver qué pensás vos de lo siguiente. Se habla de que tu participación en la fórmula está pensada para sectores donde el Partido Nacional se supone que no llegaba. Ujú. A ver, evidentemente los primeros que lo piensan son los propios dirigentes o el propio Álvaro Delgado, que dice, evidentemente yo no llego a... ¿Vos creés que el Partido Nacional no llegaba? Vamos a hablar de sector metropolitano, que es así como lo dijo él, ¿eh? Es Sí. una cita textual, así que... ¿Vos creés que al Partido Nacional le costaba entrar ahí? Sí, le cuesta hasta ahora. No es lo mismo militar para el Partido Nacional en el interior que en la zona metropolitana. No, en el interior sos... No es lo mismo porque hay una cercanía muy grande por los intendentes, Claro. por los dirigentes que conocen a todo el mundo, bueno, obviamente menor población, pero hay esa cercanía de procesos de muchos años y el tema de tantos años de gobierno frente amplistas en Montevideo y Canelones te alejan un poco de la gente, quieras o no. En Montevideo yo creo que son demasiados años, hay proceso agotado, la gestión pésima, y que te cuesta un poco más entrarle a... y además también Montevideo es distinto, más que Canelones todavía, ¿no? Es muy distinto al interior en la forma de militar, en la forma de la llegada a la gente. Y es donde se concentra el mayor electorado frente amplista. O sea, de la misma forma que al Frente Amplio le cuesta al interior, a nosotros nos cuesta un poco más la zona metropolitana. Yo soy naturalmente de la zona metropolitana, mi zona de militancia en lo social también es mucho más fuerte ahí. Entonces, para mí es muy natural lo que estamos haciendo en la campaña. O sea, yo no estoy yendo a asentamientos por primera vez en mi vida.
No, no lo descubriste ahora. O sea, no es que descubrí ciertas realidades hoy, no me trajo la política. Yo en la mayoría de los barrios que voy hoy estuve en toda la pandemia en las ollas populares. Entonces, tengo referentes sociales que los conozco no por ser referentes del Partido Nacional, sino por haber trabajado juntos. Entonces, es distinta la militancia cuando vos tenés esa cercanía, que no digo que no hay militancia del Partido Nacional y que no hay grandes referentes del partido en un montón de barrios de muchísimo tiempo. De hecho, hay listas Hay que tienen estructuras mucha históricas. cercanía. La 71 tiene una cercanía histórica en Montevideo, por ejemplo, La 250 que sé la que tiene al día de hoy, la 250 en algunas zonas también. O sea, que son listas con una mirada montevideana fuerte, Claro. pero que igualmente siempre nos costó un poco más que el resto del país. Entonces yo creo que esta campaña está buena por eso, está buena también por algunos sectores de la sociedad que no le llega a ningún político, ¿tá? Y lo digo, por ejemplo, por la discapacidad. Muchos años de discurso frente amplista fue que como que esos colectivos eran un poco más eran de su propiedad, ¿entendés? O sea, Ok. ¿no? El feminismo, la diversidad, la discapacidad, como que tenías que sí o sí para militar en eso tenías que ser frente amplista, ¿La porque eran discapacidad la los metés ahí? únicos, sí, Perdón, porque totalmente. los otros es una discusión que está La recontra discapacidad dada, también. pero... Yo que vengo de la militancia ahí muchos años, la han partidizado mucho. De Ok. hecho, han surgido colectivos que nunca tuvieron militancia social, que agarran la bandera de un tema. Me pasa con el autismo hoy, con un colectivo que surgió hace poquito tiempo, Pertenecemos o algo así, que se llama, que lo único que ha hecho es partidizar el tema del autismo. O sea, haciendo una movilización hace poco más de un mes, a 2 meses de que venga un proceso electoral, cuando tuviste los 5 años, nunca pediste una reunión con el gobierno, nunca planteaste la problemática, hiciste una movilización en plena campaña electoral. Para mí así no, ¿entendés? O sea, yo Entiendo. nunca lo partidicé, reconocí quién hizo y quién no hizo, a quién le golpeamos la puerta, a quién abrió y quién no abrió, pero de un colectivo que trabajó siempre junto a la gente y que golpeamos todas las puertas. No elegimos una puerta que golpear. Entonces, y por eso, obviamente, una de mis principales causas es la discapacidad. Yo no me consigo en la política si una de mis principales metas no es cambiarle la vida a la familia de las personas con discapacidad, que son el 20% de la población. Es muchísima Un gente. montón. Muchísima gente. Más su familia, ¿no? O sea, la población de personas con discapacidad es casi el 20%, más todo el entorno que lo sufre también, ¿no? Todas esas carencias, todo lo de no acceder, que te cierran la puerta, la burocratización del Estado que hace que no llegues a los beneficios que te corresponden. O sea, un montón de cosas que suceden que para mí es una de mis principales obligaciones en la política, y ni que hablar si soy vicepresidenta de la República. Está claro que las fórmulas, como me decías, se complementan. Te voy a poner un ejemplo concreto porque estuvo acá Lorena Quintana, que Cabildo Abierto la elige porque tiene un laburo hecho en lo que es adicciones y demás, y quieren dar ese perfil. Por ejemplo, sin perjuicio que integra la fórmula, que se hablan todos los Sí. temas, hay un par de banderas que uno agarra, ¿no? Está claro que esa siempre fue una bandera tuya. Te hago dos preguntas. La primera, cuando vos decís que hay colectivos partidizados, hay una cuestión ahí un poco que es al filo, ¿no? Porque en definitiva todo es política, que es una frase que a mí me molesta y me cansa, porque la gente dice todo es política y está así, pero lo es. Y en definitiva vos decís eso hoy desde una fórmula también, ¿me explico? Hay una diferencia clara. Yo siempre lo dije, por ejemplo, desde dentro del movimiento sindical. Siempre estuve opuesta a que partidizaran el movimiento sindical. Hoy el movimiento sindical se comió al Frente Amplio. Es evidente, por eso tenemos el plebiscito ¿Te de parece? la seguridad social. Sí, totalmente. El PIT-CNT como nunca hoy tiene poder dentro del Frente Amplio porque el 90% de los dirigentes sindicales son candidatos hoy. Y la decisión del plebiscito, Partido Comunista, Partido Socialista, PIT-CNT, ha logrado quebrarle el brazo a los moderados que prácticamente no existen. Y el MPP hoy se quiere vender como moderado, pero no lo es. O sea, vos vas a la feria y el MPP te entrega papeleta. Entonces, la realidad es que están ensobrando, que vale cualquier cosa por un voto, y eso pasa en el Frente Amplio, y que por eso no se han podido expresar y tener una clara definición en algo que es malísimo para el país como este plebiscito, que puede tener perjuicios terribles para el Uruguay, y que yo siempre desde el movimiento sindical estuve en contra de la definición de estar en el mismo bloque social y político el Frente Amplio con el PIT-CNT, de que el PIT-CNT toma las decisiones según lo que decide el FA, de que los dirigentes sindicales no tienen independencia, de que prima su posición personal y no la de su sindicato o la de la organización, en este caso el PIT-CNT. Entonces,
En el mismo caso, planteo yo la discapacidad. Yo no usé la discapacidad para llegar a la política. Todo lo contrario. A mí en su momento la discapacidad y la militancia sindical me sacaron de la política y dije que nunca más iba a volver cuando me fui del Frente Amplio. ¿Por qué te sacaron? Yo me fui porque vi lo que era la realidad, cómo usaban a la gente y después no hacían nada por la gente que usaron para llegar al poder. Lo único que buscaban era el poder. Cuando lo obtuvieron, no hicieron nada. Y no era porque no pudieron, porque 15 años es un montón de tiempo donde puedes hacer muchas cosas y mucho más cuando tenés mayoría parlamentaria y tenés plata para hacerlo, porque había bonanza económica en el país en la mayoría del periodo de gobierno del Frente Amplio. Entonces, las transformaciones que se comprometieron a hacer, no las hicieron. No las hicieron, no le cambiaron la vida a la gente con discapacidad. Porque el resumen de lo que hicieron es una ley de empleo que en realidad, si no la cumplen, no pasa nada. Y hay discapacidades que no pueden acceder por ese cupo de la ley. Entonces, ¿qué cambio de vida hiciste? ¿Qué generaste que le cambió la vida a esas familias? Nada. Entonces, eso sumado a que cuando llegué al cargo de mayor responsabilidad en mi sindicato, vino el Partido Comunista y me dijo, la línea es esta, no puedes cuestionar a Martínez, Daniel. a Deomes, a Daniel Martínez, el intendente, hay que cuidarlo porque va a ser el candidato del FA y el FA no puede perder el gobierno, los trabajadores son secundarios. Yo dije, pará, a mí no me pusiste vos acá, me pusieron los trabajadores. ¿Te dijeron literal los trabajadores Literal. son secundarios? Sí, claro. Porque una cosa es Es más, cuidar y un candidato. un dirigente del Partido Comunista me dijo, si tiene que caer a Deón, que caiga. O sea, la prioridad es el FA y es que Daniel Martínez esté cuidado. Que no fue lo que pasó, obviamente, ¿no? Yo me fui al partido, me enfrenté 1.000.000 de veces a un tipo que fue desastroso en la intendencia, fue pésimo intendente, era obvio que iba a ser mal candidato, y por suerte no fue presidente. Esto no lo digo ahora, lo dije en 1.000.000 de entrevistas. Hay una entrevista, de hecho, me acuerdo que dice, pobre de nosotros si él es el presidente del Uruguay. Y estoy convencida que no me equivoqué. Hoy veo y no quiero ni imaginar qué hubiera pasado si Martínez era el presidente de la pandemia, ¿no? Con el vamos ¿Votaste en la arriba. calle Pou? No estaba en el balotaje, no estaba en Uruguay. ¿Y el anterior? En la anterior voté al Frente Amplio, voté a una lista de unos compañeros, al PCT creo que es, que estaba el compañero del sindicato de la bebida, Fernando Ferreira. Ah, iba a decir Richard Reed porque es el nombre que se me... No, estaba Fernando Ferreira, que era compañero de mi corriente en lucha, que era el opositor al Partido Comunista en el movimiento, en realidad en el PIT-CNT. Ah, ok. Era la corriente minoritaria y en realidad lo voté a él por un tema de que estaba él en la lista, digamos, Claro. no por otra cosa. Y después, por suerte, en el balotaje no estaba porque no iba a votar a Daniel Martínez, obviamente. Y todavía en realidad no tenía una cercanía, no tenía un conocimiento. Estuve muy de espectadora en la campaña, no participé. Estuve por fuera y no me tocó votar porque no estaba en el momento de la elección. Pero la verdad que o sea, sinceramente siempre tuve esa oposición y lo que vos decís de la política. Una cosa es hacer política, somos seres políticos. Y otra es la política partidaria, para llevar agua a tu molino de tu partido. Sin importar si tu partido hace las cosas bien o mal. Esa es la diferencia, porque yo en el ADEOM hacía política, Obvio. pero no partidaria. ¿Entendés? O sea, y ahí es donde está la diferencia. Por eso creo que hoy estamos, y lo digo siempre, ante el peor Frente Amplio. Porque no está bueno que el poder lo tenga gente que está ahí porque utilizó su sindicato como herramienta, como trampolín político. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque yo a Álvaro, si hay algo que le pedí antes de venirme al Partido Nacional, era tiempo para hacer la transición en ADEOM. Porque yo me quería ir, dejar mi sindicato ordenado y irme tranquila, pero no usar los fueros, la estructura de mi sindicato para hacer la campaña electoral. No hay otro que renuncie para hacerlo. ¿Entendés? Todos los que están en el PIT-CNT tienen el colchoncito de su sindicato. Marcelo Audala, la secretaria general Elvia Pereira. O sea, las principales responsabilidades del PIT-CNT son dos candidatos. ¿Qué van a hacer si tienen que entrar al Parlamento? ¿Van a seguir siendo los presidentes de su sindicato? O sea, no está bien. No puedes estar de los dos lados del mostrador. Bueno, ahí te voy a hacer de abogado del diablo y te voy a decir que hay muchos senadores que tienen emprendimientos personales, no sé. Pero es personal, no colectivo. No, está bien, pero digo... Pero es colectivo. Pero esos trabajadores que ellos representan... Yo te pregunto, Sí. esos trabajadores que ellos representan, ¿son todos frente amplistas? No, está bien, por eso te digo. Está mal, ¿entendés? O sea, vos ahí estás ante la única central sindical que tiene Uruguay.
No hay otra posibilidad para esos trabajadores. O están ahí o están afuera de la representación sindical. No hay otra posibilidad de hacer algún otro... No hay otra central sindical. Los sindicatos están por rama de actividad. Tenés que todo ahí. quebrar la organización sindical para poder estar en otro lugar. Entonces, Vos decís que te los absorbe que se el tienen que PIT-CNT. ir son ellos, en realidad. Decidiste ser parlamentario, decidiste querer militar en la política partidaria. Renunciá al sindicato, que se quede otro que su prioridad es la de los trabajadores. Bueno, pero ponele... Porque son dos actividades que implican tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o estás en una o estás en otra. Las dos bien no las vas a hacer. No, y puede haber Y conflictos. hay intereses que se enfrentan, Sí, total. no importa qué partido sea. No, que hay intereses contrapuestos, seguro. De hecho, el Frente en el gobierno tuvo líos con los Sí. propios gremios, que a veces parecían No hay líos. que decretar una esencialidad. ¿De qué lado te vas a poner? No, tal cual. ¿Entendés? O sea, está Pero difícil. Te pongo que Fernando Pereira hizo esa transición y hoy preside un partido. De hecho, no va en sobrar cuando capaz que estando en el PIT-CNT lo hubiera hecho. ¿No van a sobrar qué? La del... ¿Quién no van a sobrar? Fernando dijo que no iban a sobrar la de la Seguridad Social. Que él no iba a Él, votarlo. exacto. Ah, bueno. Por bien. eso. No, pero lo que digo es, bueno, ahí tenés una clara diferencia, alguien que lo hizo. Yo supongo que el que quede parlamentario presentaría su renuncia o su... ¿Decís que no? Bueno, pero Fernando Pereira ha planteado que su posición personal es en contra de este plebiscito. Sí. Elvia Pereira está haciendo campaña y está de acuerdo. Es la secretaria general del PIT-CNT y es la suplente de Vergara. Sí que está en contra. O sea, Bueno, pero hay libertad de acción ahí, supuestamente. Digo, eso dice el Frente. sí, Yo te digo. libertad de acción, sí. ¿Qué intereses va a defender? Bueno, yo te puedo decir ahí, lo que se vote, lo que la gente decida, será lo que se haga y después no hay interés que defender, sino... Cuando entra al Parlamento, Y bueno, por ahí hay una ley. Te hablo de respecto al plebiscito puntualmente. Ahí, bueno, te pongo ya, se pero votó. ahí, o sea, no es lo correcto. Y el estatuto del PIT-CNT habla de la independencia de clase. Habla de no partidos políticos. Este proceso para vos ¿Cómo fue... es No, dale. un trabajador que vota al Partido Nacional se siente representado? Y depende de qué. Yo te puedo decir, por ejemplo, depende de qué sindicato. El sindicato policial seguramente sí. ¿Se siente representado por el PIT-CNT? No, por el sindicato propio, sí. Capaz que está en minoría. De hecho, tuvieron pila de toletoles. Y Bueno, el Patricia... sindicato policial es un ejemplo. Patricia renunció a su sindicato Claro, para irse. está bien. Es el modelo, para mí es el modelo. Para vos, el que hace política tiene que dar un paso aparte. Hablando de la actividad sindical, Sí, está claro. ¿me entendés? O sea, vos representás a los trabajadores del país. Representás a los trabajadores de tu rama de actividad, pero que votan a cualquier partido político. Entonces, vos tenés Sí. una bandera fija en tu cabeza. A ver, Marcelo Abdala fue a Venezuela. Se sentó al lado de Maduro. Sí. Y dijo que venía en representación de los trabajadores y el pueblo uruguayo a defender la revolución bolivariana. Sí. ¿Qué trabajador discutió eso en el PIT-CNT? Esa es la posición del Partido Comunista y de Marcelo Abdala, pero no del PIT-CNT, No, eso no de seguro los no se trabajadores. habló, claro. Bueno, eso es lo que pasa cuando estás de los dos lados del mostrador. No diferenciás. Está bien, yo lo que te digo también es, si vos vas a la historia de los sindicatos, y esto por una cuestión de entender todas las posturas, obviamente que la historia sindical tiene mucho que ver, si bien no es el único partido, con una lógica de clase trabajadora Ujú. y de un proyecto de los obreros unidos avanzan en busca de logros, ¿no? Eso es el PIT-CNT. Eso es la historia de los sindicatos en general. Sí. Después en el mundo vos Sí. tenés sindicatos mucho más pragmáticos Sí. que quizá no tienen esa partidización sin perjuicio de que suelen ser un semillero de políticos. Ujú. Pero capaz que, bueno, la discusión, lo que vos decís, puede ser que se vayan antes. Eso estamos de acuerdo y, de hecho, por algo, la Constitución en varios cargos te pide que te vayas, ¿no? Ujú. Ahí estamos de acuerdo. Pero sí, a lo que voy es que hay límites que es lógico, me parece, que queden un poco difusos. Porque, de vuelta, la lógica bajo la cual están atravesados los sindicatos está estrictamente relacionada con la idea de clase obrera. De hecho, digo, vos lo sabés mucho más que Sí. yo. Entonces, ¿no te parece que es lógica cierta confusión? Sin perjuicio de que después cuando sos gobierno, Pero el Frente Amplio no es la representación de la clase obrera. eso es una valoración tuya que En todo es caso, válida. la pero- historia del Uruguay no nació cuando se creó el Frente Amplio. Cuando no existía el Frente Amplio. ¿Qué partido estaba al lado de los trabajadores, de los más vulnerables? Bueno, eso primero que es Si se lo relativo. pudiéramos preguntar a Wilson hoy, ¿qué pensaría?
Estaba J. Ordóñez también, habían partidos Exactamente. socialistas más chiquitos, estaba Exactamente. Frugoni. El problema es que se partidizó a tal punto el movimiento sindical que hay gente que cree que todo nació con el Frente Amplio. Que la organización de los trabajadores nació con el Frente Amplio, que el partido que siempre estuvo o que ellos entienden que está al lado de los trabajadores es el Frente Amplio. Y la realidad no es esa. La mayor legislación en el Uruguay, que da libertades, que da que son definiciones que hasta el día de hoy existen, no las creó el Frente Amplio. Lo que ha beneficiado más a los trabajadores en la historia, no lo creó el Frente Amplio. El problema es cuando vos contás una parte de la historia. Yo hice los cursos de formación en el PIT-CNT y vos ves ahí que pareciera que todo nació cuando nació el Frente Amplio. Vos decís que un curso de formación de ¿qué te enseña? ¿Negociación o qué aprendés? Te enseña la historia del PIT-CNT, la historia del movimiento sindical, hablas de los procesos en el Uruguay y en el mundo. Perfecto. Entonces, la realidad es que falta parte de lo que pasó en Uruguay antes que existiera el Frente Amplio. Te puedo llevar a otro tema que es Sí. parecido, ¿eh? Sí. Vos hablaste de tu acercamiento al Partido Nacional originalmente desde las personas, ¿no? Sí. Vos, digamos, empezaste a relacionarte con Beatriz. Álvaro, Lema. Martín, Lema, claro. Que ahí le tenés que dar una mano, me parece, en mayo. Sí, sí. Ya estoy trabajando para eso también. Sí. O sea, indirectamente hacer campaña en Montevideo. Porque le preguntás a Martín y dice, no. No, yo estoy convencida que va a ser él. Sí, estamos todos convencidos. Estamos esperando. Estoy convencida que va a ser él. Total. Y creo que vino el contrincante incluso acá ya. Después lo hablamos. Pero también hay ideas en los partidos. O sea, los partidos sí, obviamente, vos te acercaste y seguramente el feeling, viste, o la empatía con Álvaro, está claro y lo dicen ellos, no solo lo decís vos. Ahora, los partidos son ideas también. ¿Cómo te llevaste con esa transición? Porque hace un rato me hablabas de, por ejemplo, ollas populares y la pandemia. Ese fue hasta te voy a decir algo, las puteadas que pueden venir. Fue un botín hasta político partidario del Frente Amplio en un momento, ciertas ollas populares. Realmente. Yo lo viví de cerca. Vos lo estuviste ahí, por ejemplo. Yo no le di los alimentos que teníamos para donar a la coordinadora de ollas, porque la única tanda que le di a la coordinadora de ollas solamente le dio los alimentos a las ollas que juntaban firmas para el plebiscito. Si no juntaban, era obligatorio juntar firmas en la olla para el plebiscito. Vos ahí todavía... Yo fui a cocinar a ollas que se negaron a juntar firmas. Ok, pero vos ahí ya estabas por fuera, ¿cómo era tu relación? Años. Ya eras... Yo me fui en el 2017 del Frente Amplio. No, claro, pero... O sea, estaba fuera del todo. Pero en la vida sindical estabas. Sí, en la vida sindical sí. De hecho, yo llevé donaciones de ADEOM, claro, que nosotros votamos dinero en el sindicato y me tocó entregarlo. Y de hecho, el propio ADEOM definió no hacerlo por la coordinadora de ollas. Pedirle a la coordinadora de ollas las ollas y ir nosotros directamente a dar en mano a las ollas las cosas. Vos hablaste de la firma sobre el tema de la LUC, un buque insignia, ¿no? Pero vos ahí hiciste una militancia fuerte al revés, del otro lado del mostrador, ¿no? No, en parte del archivo que estuvo, mira, cuando vos hablabas de las primeras semanas, Sí. ¿te acordás que hoy hablamos? En las primeras semanas que estuvo todo el tema del archivo. Y ahí es donde está también lo del buen dirigente y el mal dirigente y la imagen que uno tiene de los dirigentes sindicales. A ver. Estamos acostumbrados a escuchar posiciones personales de los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Porque el 90% de los que hablan representan al Partido Comunista y articulación en el PIT-CNT, la corriente mayoritaria. O sea, el que habla se siente en representación del resto con lo que cree. En ese poder absoluto que parece que tienen, ¿no? Okay. La realidad es que un dirigente sindical, a mí no me iban a buscar para saber qué pensaba Valeria Ripoll, la prensa. A la gente no le importa. Sí, ¿cómo no? No. ¿Decís que no? Me iban a buscar porque yo era la secretaria de ADEON o la presidenta de la federación. Si no, Valeria Ripoll persona no existía. A nadie le importaba lo que pensaba yo. En realidad yo salía en la prensa porque decía, ADEON resolvió que va a estar en contra de la seguridad social, de la reforma de seguridad social. ADEON resolvió que está en contra de la LUC. De hecho, ADEON en aquel momento estaba en contra de toda la LUC. No estaba de acuerdo con lo que terminó resolviendo el PIT-CNT, de ir solo por los artículos que no había votado el Frente. Bueno, originalmente era todo. No todos los sindicatos, algunos. ADEOM era uno de los que estaba de acuerdo. Para ver si la LUC era tan mala y era la peor herramienta del mundo, era incoherente que vos decidieras ir solo por lo que no había votado el Frente. Era incoherente para el movimiento sindical. ¿Cómo le explicabas a la gente? La LUC es terrible, pero
vamos a ir solo contra los artículos que no votó el FA. Yo te puedo decir, es tan amplia Bueno, pero que que se podíamos suponía, estar sobre... pero se suponía que uno de los primeros argumentos de estar en contra de la LUC era que tenía una ley que tenía artículos que tenían que ver con la vida de la gente en muchísimos ámbitos. Sin Por duda. eso era negativa como herramienta. En poco tiempo de discusión, muchos Mucha ámbitos cosa. de la vida de las personas. Bueno, pero podés elegir Bueno, de esos puntos los que no te así gustan. empezó y ADEOM resolvió así. Ok. Entonces yo públicamente salí con la posición de ADEOM y los argumentos. Después vinieron los informes del Cuesta Duarte, Sí. de los técnicos del PIT-CNT, Bien. y de ahí sale desalojo express, tráfico de niños con las adopciones, gatillo fácil de la policía, privatización de la educación, todo lo que dijeron que iba a suceder. Yo públicamente fue lo que defendí, eran las definiciones que teníamos. Lo defendí en toda instancia que tuve, cuál era la posición, y lo marqué y marqué preocupaciones, porque también, a ver, uno como, no solo como dirigente sindical, como uruguayo de hecho, si a vos te dicen, va a pasar esto, va a pasar esto, va a ser terrible, decís, bueno, está, nobleza obliga, ¿qué pasó después de aplicada? ¿Hubo desalojo express? No. ¿Hubo tráfico de niños? No. ¿Hubo gatillo fácil? No. ¿Hubo privatización de la educación? No. ¿Quién salió a decir que nos habíamos equivocado? Nadie. Entonces, para mí son procesos naturales, ¿me entendés? O sea, y no puede ser que sea la única que lo pongo arriba de la mesa, de decir, proceso natural. Yo estaba convencida, yo no soy todóloga. El informe técnico dice que va a pasar todo esto, que es negativa. Bueno, ante esto no estoy de acuerdo. Pero si después de aplicada pasaron 2 años, 3 años, y no pasó ninguna de esas situaciones, ¿por qué Fernando Pereira hoy no dice públicamente que se equivocó? ¿Por qué el PIT-CNT no sale y dice que se equivocó? Que nada de lo desastroso que iba a pasar en el Uruguay con la LUC pasó. ¿Es tan difícil decir nos equivocamos? O sea, más allá de qué partido votes, en el rol en el que estés, es tan difícil decir, fue un error decir que iba a haber desalojo express cuando pasó todo lo contrario y hoy los gurises del interior alquilan más barato gracias a la LUC. Seguro que uno puede, de hecho, a ver, cuando uno cambia de partido político, Pero ni siquiera dice me equivoqué, pero digo, incorporé otra perspectiva, eso sí. Entonces, está claro, sí, entiendo lo que decís, también con una mano en el corazón, en tamanada de una elección es muy difícil escuchar. Si Fernando Pereira dice no lo va a decir ahora, ¿entendés? No. Pero tampoco lo dijo antes. O sea, vos no puedes usar una oposición que está en contra de todo y no propone nada alternativo. El Frente Amplio a mí ya me había decepcionado en su momento, pero verlo hoy en esta situación es el peor Frente Amplio de la historia. Sin liderazgo, sin gente que diga, esto no puede pasar, no puede ser que no tengamos posición en nada, que no tengamos programa, que escondamos el candidato, que tengan que salir 3 a explicar lo que dijo el candidato las pocas veces que lo ves, que no haya autocrítica, que no se diga nos equivocamos en la pandemia. Estaba mal cuando exigíamos el encierro, la cuarentena obligatoria, cuando dijimos que iban a colapsar los CTI, cuando dijimos que que las vacunas no iban a funcionar y que había que traer las rusas de Argentina. Ni una sola vez dijeron que se equivocaron y que habían estado mal. Fue palo, 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 todo mal, todo mal, todo mal, y en ningún momento autocrítica. Para hacer una oposición responsable, también tenés que tener autocrítica. Mucho más ante situaciones que fueron terribles para el mundo, que no fue solo en Uruguay, que nadie sabía lo que estaba pasando. En el medio de la incertidumbre todavía palo, 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 palo. Yo qué sé, y si diste palo y te equivocaste, tampoco salir a decir, no, en esto nos tendríamos que haber posicionado acá, esto lo hicieron bien. Yo no concibo una oposición o un gobierno que no tenga la humildad de reconocer algo bueno que hizo el otro. A mí me parece terrible escuchar a Carolina Cose no poder decir una cosa buena que hizo este gobierno. Me parece terrible escuchar decir a Yamandú Orsi que estos 5 años fueron tiempo perdido y que no se hizo nada por la gente. Es terrible que no tengas la capacidad como político que quiere ser gobernante de decir, esto que hicieron estuvo bueno. A mí no se me cae nada si digo, el plan Saibal está bueno. No lo hice yo. No lo hizo mi partido, no lo hizo mi gobierno. Ponderar una idea. Está bien. Funcionó. En la pandemia me sirvió. ¿Seguro? ¿Entendés? Trabajé para mejorarlo. Bárbaro. Se puede hacer mejor. Se puede transformar. Pero lo implementé, está bueno y busco cómo mejorarlo. No digo, no, todo lo que hicieron está mal. ¿Qué construye? ¿Qué suma en la política que no tengas la humildad y la capacidad de reconocer? El plan Avanzar. No tienen la humildad de decir,
Invirtieron $500 millones para sacar 60.000 familias de los asentamientos. ¿No está bueno reconocerlo? El Hospital del Cerro, ¿no fue bueno para el Uruguay? Todos los CTI del interior, ¿no son buenos para el Uruguay? Todas las rutas, los puentes, los aeropuertos, ¿no son buenos para Uruguay? ¿Para los uruguayos en su conjunto? ¿No se puede tener la capacidad en la política de ser distinto? Álvaro no es así. A Álvaro le han planteado cosas. ¿Por qué existen hasta el día de hoy los CAIF? No, te digo más, hasta Las escuelas de tiempo completo. te sigo el ¿Entendés? razonamiento. O sea, El MIDE siguió existiendo, por ejemplo, que fue una creación del obvio. Frente Amplio. No, eso El te lo sistema de doy. cuidados es una buena idea, Muy pésimamente buena idea. implementada. Desastre absoluto. ¿Sí? Hoy que estuvimos en el gobierno te puedo decir que era un desastre. Pero un desastre ¿Pero te absoluto. parece? Se hizo sin conocer del tema. Ok. Un sistema de cuidados como tal no puede existir. Primero porque no hay forma de solventarlo. O sea, Ok. cada persona en el Uruguay que necesita cuidados en su domicilio, primero que 4 horas no le resuelve la situación. Cuando sos un padre que tiene que ir a trabajar y tenés un cuidador 4 horas, no puedes trabajar. No hay forma No, claro. de que te resuelva la situación. El sistema de cuidados tiene que estar pensado desde otro lugar, desde otra contención. El asistente de MIDES no sirve para ser asistente en las escuelas, no tiene perfil pedagógico, no tiene formación. A fuerza en el último gobierno del Frente Amplio usaron los asistentes de MIDES para acompañar en las escuelas. O sea, grandes problemas que tiene el sistema de cuidados. ¿Yo te planteo eliminarlo? No, hay que cambiarlo. Tiene que darle soluciones a esas personas. Por eso también planteo lo que tiene que ver con toda esta Secretaría Nacional de Discapacidad, que va a poner el tema de otra forma dentro del gobierno y dentro de una política de Estado que trascienda periodos, que trascienda gobiernos, personas, ¿no? O sea, que realmente esto de todos los niños al sistema de educación, todos los niños, no, todas las personas con discapacidad en la educación todos los días, que hoy no pasa en el Uruguay, que cuando sean adultos los padres no tengan esa angustia de qué va a pasar cuando se mueran, dónde va a quedar su hijo, qué va a pasar con él, el Estado se va a ocupar. Hay otras medidas que tienen que ver con los cuidados, que le dan tranquilidad a la familia, que no son el sistema de cuidados, pero no hay que eliminarlo. Hay que crear todas esas necesidades que el sistema de cuidados tiene, que no se pensaron cuando se hizo y que hoy, luego de aplicado y luego de haber sido gobierno nosotros, te puedo decir cómo mejorarlo. Pero Haber sido gobierno nosotros. sí, claro, yo me considero parte del ¿Nos gobierno. metimos? Totalmente. ¿Nos Sí, metimos sí. ahí? Sí, ¿Qué sí. parió? Sí, sí. Estoy Pero- convencida que es un buen gobierno, es mi gobierno. ¿Lo abrazás así? Sí. Eh, bueno, a ver, obviamente, este es el candidato Álvaro de la continuidad de esto. O sea, menos mal que pensás Claro, eso, si no. es reelegir este gobierno. Yo estoy convencida, no hacer lo mismo, no es hacer más de lo mismo, pero sí es No, ¿cómo es evidente el segundo que la piso? base que te deja este gobierno te permite proyectar mucho más. O sea, el plan avanzar va a seguir existiendo. Vamos a sacar más gente de los asentamientos. O sea, hay muchas políticas que se van a, lo de las obras de infraestructura, todo lo que tiene que ver con eso yo lo puedo pensar y lo puedo plantear porque tengo todo lo que construí en este periodo. Entonces, ¿cómo no va a ser mi gobierno? Alguna vez te escuché hablar de combatir el capital. Y esa es Sí. una frase que me resulta fuerte de alguien del Partido Nacional. No te puedo mentir porque, de vuelta, hay diferencias de gestión. A veces, viste que todo lo que me planteas son diferencias de gestión. Me gustó el Sistema Nacional de Cuidados como concepto, propongo mejorarlo. Eso es una cosa. Alzaibar lo mismo. Propongo mejorarlo o hacerle un ajuste menor o creo en las políticas sociales, propongo mejorarlas. Cuando decís combatir el capital, ¿qué En pasó realidad ahí? no es combatir el capital. Yo me acuerdo en una discusión en Esta Boca es Mía, donde se planteaba que el libre mercado lo resuelve todo. ¿No? Que fue, Ok. fue una discusión que estaba planteado ese tema arriba de la mesa y yo dije, el Estado es necesario. El Estado tiene que existir para estar al servicio de la gente. Sobre Bien. todo de la gente que es vulnerable y necesita al Estado para salir de la vulnerabilidad. El Entonces, piecito que decía la calle Pou. Entonces, a ver, el Estado obviamente no puede regularlo todo, no puede estar arriba de todo. Eso no puede ser un Estado omnipotente que todo lo regula, que todo. Inviable. ¿Ah? Ok. Pero sí un Estado que tiene que estar en donde tiene que estar. Tiene que estar en la seguridad, tiene que estar en la educación, tiene que estar en la salud, tiene que estar en el MIDE. O sea, el Estado obviamente que tiene que existir. Pero obviamente que no, el libre mercado no lo regula todo. Y eso es una realidad. Es algo que pensé siempre. Por eso yo no me considero derecha.
Yo me considero de centro. Hay cosas que entiendo que puede ser compatible con una mirada y hay cosas que entiendo que puede ser compatible con otra. Por eso creo que en el Uruguay cada vez más gente está en ese lugar también. En el centro En el político, centro del decís. espectro político yo creo que es donde se concentra la mayor cantidad de gente. Los extremos ya tienden a reducirse. La gente hoy Sí. no quiere enfrentamiento, no quiere uno contra otro, no quiere grieta. Es la mínima cantidad de gente la que quiere eso. Yo creo que tiene que ver con los ejemplos que vivimos de otros lugares donde vimos que eso destruye. ¿Qué otros lugares, ponele? Argentina, por ejemplo. Ok. La grieta destruye. Y Argentina no se puede levantar. Es gigante, tiene un potencial económico y no lográs levantarlo. Tiene que ver con esto. Entonces, yo creo que eso es lo que marca la diferencia en Uruguay. Vos sabés que... ¿Estamos bien? ¿10-15? Bárbaro. Estamos acá con el cronómetro, así que... Se pasa la hora hablando. No, pero metele que está acá. Además, es la idea. Aparte, hablamos del semillero de Esta Boca es Mía, que es impresionante. Victoria Rodríguez tiene que ir a poner las bandas. Es una cosa... No llegamos a la banda todavía. No. Bueno, ojo. O sea, ya estamos... Todavía no llegamos a una banda presidencial de Esta Boca es Mía. No, eso ya sería... Va a pasar, acordate. Ahí a Victoria le tienen que dar un... Va a pasar. ¿Va a pasar? Va a pasar. Yo estoy ¿Será convencida. Salle? Que ayer justo... Pero él no fue panelista. No fue panelista, pero va seguido. Los mejores videos de Salle son en Esta Boca es Mía, todos. Uno que se para y habla de... te decía, hay un tema ahí que me gustó mucho, que es el rol del Estado. Está claro que, bueno, ahí me hablaste de, obviamente, un Estado presente y te quiero llevar a las intendencias entonces. Necesario. ¿Vos sos de entonces o te cambiaste a esto de que está muy en el centro de tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario? ¿Te identifica eso? Más allá de que no es que me identifique la frase. Ok. Lo que digo sí es que, y que lo he dicho como dirigente sindical muchas veces, para mí el privado no es un enemigo jamás. No lo era en el movimiento sindical. Yo si necesito gente trabajando, necesito que a los empresarios les vaya bien. También te Que escuché vengan varias inversores, veces. que lo necesito. Sí, muchas veces dije, por ejemplo, que tenía que ver con ese discurso frente amplista que para mí es falso. Ok. Cuando vos se supone que estás contra el capital y nunca grabaste al gran capital, nunca lo grabaste. Es un discurso declarativo para la barra, para ese que necesitas que te vote por la izquierda. Pero la realidad es que no lo van a hacer. ¿Entendés? No lo hicieron ni lo van a hacer. Cuando tienen que poner impuestos, no van al gran capital. Van a nosotros, los que laburamos. Van al sueldo, van a la mayoría de la población. O sea, sí, la reforma hoy, tributaria estaba más basada o sea, en el sueldo. Exacto, Bien. en que éramos nosotros los que bancábamos. Ok. Entonces, como la verdad entiendo que todo es discurso para alguna barra, cuando se pone ese marco discursivo, yo soy muy sincera. Yo vengo de una familia humilde, que trabajó toda su vida, tuve muchas carencias de chica, tuve que salir a trabajar muy chica, tuve que dejar de estudiar, no hice lo que quería hacer, porque en mi casa se precisaba trabajar, mi papá se fue, me quedé sola con mi mamá, mi hermana, y a los 16 años estaba trabajando en McDonald's, ¿entendés? O sea, y eso hizo que de a poco dejara de estudiar, y la vida me llevó por otros lugares. Entonces, cuando vos realmente la pasaste mal, cuando hay un montón de cosas que no tuviste la posibilidad de elegir, de hacer lo que te hubiera gustado hacer, sino que hiciste lo que había que hacer, para que tu familia saliera adelante, no existe una mirada que sea, ¿entendés? Es solo por acá. O sea, es o estás acá encasillado. Estás en contacto con la necesidad. Exactamente. Y eso seguramente yo lo que creo que te hace es, ¿sabes qué? Te baja un poco el... Te humaniza a lo que realmente son las prioridades de la gente. Te desdogmatiza, me parece, ¿no? Seguramente. Y te lleva a las prioridades de la gente. Cuando vos viviste tantas cosas, ¿entendés? Y los que estaban al lado tuyo y tus pares también, que por eso yo siempre digo esto de la fórmula de que entendí que dolió el proceso, pero no a la interna del Partido Nacional. Para mí el proceso dolió del otro lado, donde creían que tenían su fórmula cerrada al toque y que esto los iba a catapultar. Y la realidad es que la fórmula que hoy representa, la fórmula que hoy representa a los uruguayos somos nosotros. Con ese dirigente político toda la vida que militó, que viene de ahí, que estuvo en responsabilidades de gobierno. Y la realidad es que la que representa a la otra parte,
¿entendés? La que nunca la tuvo fácil, mujer, madre, que tuve situaciones que la vida me llevaron a pasar, que no fueron obviamente opciones de vida, que golpeé 20.000 puertas, que me las cerraron, que todo ha sido luchándola. Soy yo, no Carolina Cose. La fórmula que representa al uruguayo está acá, no está del otro lado. Hasta en la forma en la que nos llevamos, ¿me entendés? Ese diálogo permanente. Yo vengo de lo municipal y tengo claro que Carolina Cose y Yamandú Orsi no se dirigían la palabra cuando no se pudieron poner de acuerdo en la presidencia del Congreso de Intendentes. Y me podrán decir que no, pero yo estaba ahí. Yo, ¿Entendés? No pudieron ponerse de acuerdo. Quienes hoy son fórmula para que uno de los dos presidiera el Congreso de Intendentes y eso hizo que el Frente Amplio perdiera la presidencia. yo te puedo decir ahí, mira, hay un par de cosas con las que capaz que no estoy tan de acuerdo por lo siguiente. Primero que, no te voy a mentir, adjudicarse represento yo al uruguayo, yo creo que es algo que vos hace un ratito le criticaste mucho al PIT-CNT. ¿Sabes por qué? Es adjudicarse al trabajador. Al uruguayo, al que la rema, al que vive su salario, al que paga un alquiler y no puede comprarse la casa propia, al que reclama permanentemente al político la cercanía, ¿entendés? Al ser un igual, al entender que al Parlamento y que en el gobierno hay que poner como centro de las definiciones la necesidad de la gente. A ese lo representa el que vivió un montón de cosas. Porque yo entiendo que hay parlamentarios que son brillantes y que tienen la mejor de las intenciones y que son excelentes parlamentarios. Pero hay una parte que si no la viviste es difícil que la puedas poner en palabras. Seguro. ¿Entendés? Entonces, Pero no, yo no es que digo, yo represento a todos los uruguayos. Digo que esta fórmula es el complemento de representación de la mayoría de los uruguayos. Hay quienes se representan en Álvaro Delgado y hay quienes se representan en lo que es mi vida. Pero no pues yo diga, yo los represento a todos porque soy la... No, porque han vivido algo de lo que... o yo he vivido algo de lo que les tocó vivir. Me refiero a eso, ¿entendés? bien. A lo que te tocó vivir en la vida, a lo que te tocó en tu vida. Que no es que lo elegiste, es lo que te tocó en tu vida. Hay cosas que uno no las elige vivir y que son enseñanzas y que Muchas. después terminan siendo causas de tu vida, que es lo que a mí me pasa. Por eso yo siempre digo que cuando estoy en la calle y hablo con la gente, siento un peso de una responsabilidad de estar a la altura de lo que la gente hoy está depositando en mí. Yo siento que hay una confianza, que hay gente que me la está dando, que hay una esperanza de que hoy en el centro de un parlamento uruguayo esté legislar para los que nunca tuvieron voz. Entre los que tomamos las decisiones, vamos a tomar las decisiones, ¿entendés? Y yo voy a estar ahí. Y yo reflejo necesidades de la gente que me tocaron vivirlas a mí. Y que hoy no voy a legislar para mí, porque yo ya las viví. Pero puedo evitar que un montón de gente las viva. Entiendo. O sea, de vuelta, el sentido de la identificación es... Va por ahí, no por No, decir no. yo los represento. No. Y te digo más, la política es cada vez más personalista y vas más hacia generar identidad. Creo también que Cose, que Orsi lo pueden hacer, que Ojeda cada cual desde su lugar. Pero te quería llevar a otro lugar, que vos me hablas del relacionamiento, yo también te puedo decir, mirá, son sabidas las no relaciones entre varios referentes políticos. Lacalle y Wilson nunca se llevaron muy bien, y el Partido Nacional siguió. Lacalle fue presidente y Wilson no, pero un dirigente histórico prácticamente incuestionable. ¿Era fórmula? No, pero bueno. Eso es fundamental. Mujica y Astori no eran los mejores amigos y ganaron. ¿Y cómo fue ese gobierno? Desastroso. Bueno, pero ganaron. Estás dando la razón. No, pero te puedo decir que Valle y Sanguinetti se ríen de cámara. Y bueno, ahí tenés. Me cagó. No, pero te digo, Valle y Sanguinetti no tenían la mejor relación. No sé si se sabe. Esto se sabe, ni idea. La de Mujica y Astori la sabíamos todos. Y ahí había dos equipos Tabaré y económicos Sereñi. y así le fue al país. Pero no eran fórmulas. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la coordinación y el trabajo en equipo entre el Ejecutivo y el Parlamento es fundamental para que el país le vaya bien. ¿Pero te parece Si que el esa relacionamiento es está tan por fundamental. encima? No hablo del relacionamiento personal. Hablo de cómo podemos trabajar y ser un equipo. Eso es fundamental. Porque uno complementa al otro. Permanentemente tiene que haber un trabajo de coordinación. Tiene que haber un trabajo en equipo. Tenés que ser equipo. Necesariamente tenés que ser equipo. Te pasa hoy con Luis y Beatriz. Son equipo. ¿Entendés? Y por eso funcionó. Hay un equipo. ¿Te parecen equipo? Sí. Como que los veo cada cual en su mundo, que no está mal. Yo lo que digo es que no está mal. Una Digo cosa que- tiene que ver. Yo te puedo asegurar que las coordinaciones que Luis y Beatriz hacen son semanales permanentes.
no son públicas. Claro, hay mucho para adentro. Hay mucho trabajo para adentro. ¿Y cómo vos haces el trabajo para adentro cuando no tenés prácticamente diálogo? Mira, yo te puedo decir que el Frente Amplio tiene una historia Cuando pensás de... diametralmente opuesto, además. ¿Te parece diametralmente opuesto? Carolina Cosa y Yamandu Orsi, No sé si diametralmente. ¿en qué están de acuerdo? Yo qué sé, por lo menos en que no van a sobrar el plebiscito de la seguridad social. En eso no están. ¿Están de acuerdo? ¿Vos estás seguro? Eso dijeron. No me Está levantes difícil, esa suspicacia. Está difícil si yo firmé para que este plebiscito se hiciera que después no lo vote. Está bien, capaz que el comando de campaña Pero te dice qué podés es lo que tenés que decir. Pero pará, Necesariamente. vos me decías que lo que resuelve Adeón vos salís y lo defendés. ¿No es parecido eso? Yo te digo una cosa, si vos estás como candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, tenés una responsabilidad enorme, que es la de hacer lo que tenés que hacer. Y hacer lo que tenés que hacer cuando decís que no vas a votar el plebiscito y que el plebiscito no sería bueno para el Uruguay, es hacer campaña y decirle a la gente que no lo vote. La libertad de acción es algo que tenemos todos de forma natural, innata. Todos somos libres de elegir, no te la da el Frente Amplio o el Partido Nacional o alguien. Todos somos libres dentro del cuarto secreto. Cada uno define la libertad. Vos que estuviste en estructura sabés pero la libertad de acción no existe. En definiciones como esta, la realidad es que la libertad de acción es jugar a favor. Si uno no toma posición, juega a favor de que pase. ¿Te gustaría que ellos fervientemente estén diciendo más que...? Más que me gustaría, para mí es necesario. Ahí sí les voy a creer que realmente no lo votarían. Pero la realidad es que el no hacer campaña, el que los partidos que los representan a ellos, el MPP, el Partido Comunista, todos están entregando y ensobrando en la calle. Anda a un comité. Con cualquier lista te llevas la papeleta. Mirá, yo vi solo una foto del MPP, pero me parece que fue una foto. Yo los vi en la feria. Okay. A mí no me lo contaron, yo voy a las ferias. Del MPP, me decís. Sí, claro. Del MPP y de todos. No, bueno, hay partidos que lo apoyan y bueno. Sí, obviamente. La 1001 lo apoya, el Partido Socialista lo apoya, es lógico. Mirá, sobre ese tema, ¿vos harás campaña conjunta con ellos? ¿Te sentarías en una mesa así, a Álvaro? Claro, porque está por arriba el futuro del Uruguay. Las diferencias van por otro lado. En esto sería ideal que ellos estuvieran sumados a la coordinación de la campaña contra este plebiscito. Sería necesario. ¿Debatirías con Cose? Sí, claro. Aclaro que sería espectacular y me ofrezco para hacer lo que haya que hacer. Sí, claro. ¿Sí? Ella ya dijo que no va a debatir porque no es obligatorio. No, claro. Es obligatorio si hay balotaje, ¿no? Si me Solo de presidentes. Primero estamos cerrando, te agradezco el tiempo infinitamente y te quiero hacer una más que es particularmente sobre tu métier más histórico, que tiene que ver con las intendencias. Es verdad, hace como 3 veces que está por... Estoy por tirar la de las intendencias. Vamos. Además, la tengo anotada acá. Mirá, esto es una nota de seguridad con preguntas. Digo porque muchas veces la gente piensa que estoy mirando y dice, qué mal educado. Y Muy sí, bien. pero no por eso. Está muy bien. Yo te digo, estuviste en Adeón. Conoces la intendencia muchísimo, me atrevo a decir. Vos viajabas al interior y estabas en contacto con federaciones de funcionarios del interior. Era la presidenta de la Federación de todos los ADEOM del país. La Intendencia de Montevideo muchas veces se le criticó, y me imagino que ahora estás en ese barco, la cantidad de funcionarios, designaciones directas, todo un montón de cosas. La Intendencia de Montevideo, lo que pasa... Haceme la pregunta porque creo que va a ir por ahí. Me parece que la ves venir. Dale. Esa se ve. ¿Qué hacemos con las intendencias del Partido Nacional que la realidad es que en el interior tienen índices altísimos de designaciones directas, de órdenes directas Bueno, y de en realidad, un montón de manejos que creo, sí, que el Partido Nacional al frente le critica acá a Montevideo, seguramente con razón, pero que la política te muestra que a veces pasa al revés. Montevideo y Canelones tienen los peores números, pero están ocultos. ¿Por qué? Porque cuando vos ves las asignaciones directas, ves la contratación de funcionarios municipales. ¿Ok? ¿Qué hace la Intendencia de Canelones y Montevideo inteligentemente para que no salga en esa tabla? Hace ONGs y cooperativas amigas militantes. Entonces, ese registro no existe. No existe. Yo pido y me van a dar el contrato de la ONG. No sé cómo se llama el que trabaja, no sé cuánto sale, qué hace y por cuánto tiempo la contraté. Entonces, la Intendencia de Montevideo tiene más del doble de los funcionarios municipales contratada por estas metodologías. O ahora la nueva modalidad, que es el contrato de servicio. Entonces, tiene 200, por ejemplo, en prensa y comunicaciones. En la Intendencia. Contrato de servicio. Eso vos en Adeón lo pudiste ver, denunciar. Lo denunciamos públicamente. Sí. De hecho, por ejemplo, hay una de las cooperativas que hizo toda la campaña de la LUC
sus camiones que trabajan en la intendencia, con su ploteo, con la campaña contra la LUC. Hacían todas las movilizaciones, la Pantera Rosa. O sea, hay cosas que son evidentes. Rompen la vista. Entonces, ¿por qué yo dije que para mí el proyecto de Peña no era la solución? Porque el problema no son solo los funcionarios municipales. ¿Cómo regulo todo esto otro? Voy a trabajar para que en lugar de contratar municipales, hagan esto. Entonces, ¿para vos no era suficiente o no estabas de No acuerdo? era suficiente. Era más aún lo que decías vos. Y más a fondo. Ok. Porque esto no resuelve. Porque de última las intendencias del interior, ponele, dice la cantidad que tomaron, dónde están y cuánto cobran. Esa información yo la tengo. Una puede estar en contra de la asignación directa. Puedes estar en contra como herramienta de la intendencia. No puedes eliminarla del todo. Porque las intendencias lo que tienen es situaciones de zafra, de imprevisto. Sí, Que vos claro. tenés que tener la oportunidad de contratar. Y no son políticos. Yo qué sé. Maldonado, por ejemplo, lo tiene reglamentado. Tiene un tope de 30% de los ingresos que sean por designación directa. Hoy está en menos del 20%. Ni siquiera utiliza ese margen que tiene. Y de ahí, por ejemplo, tuvo que contratar a los médicos para las policlínicas, que necesitó cubrir de forma urgente, por la vía de la excepción. Pero no fue que los contrató porque políticamente votaban a... Si vos decís que no es por afinidad, está no bien. todas las designaciones directas son por afinidad Claro. política, no tienen que ver con afinidad política. También tenés casos como el de Artigas que surgió por una investigación. Eso no estaba. Igualmente eso era hora extra, pero más allá de eso, que tampoco lo regula el por eso proyecto. no. Entonces yo decía, pero regulemos más, regulemos la carrera, cómo se los presupuesta. ¿Van a hacer concursos para hacer la carrera o los van a asignar directamente? O sea, hay mucho más si vamos a legislar, que para mí está correcto, pero además tiene que ser con el Congreso de Intendentes. No puede ser el Parlamento solo sin negociar con el Congreso de Intendentes las necesidades específicas de las intendencias. Que si vos no estuviste en una intendencia no lo sabés. ¿Entendés? Una intendencia es un estado del departamento, que Sí. va desde la educación, la salud, el comedor. Sí, menos seguridad, prácticamente todo. Todo. Y en realidad seguridad no tenés, pues tenés cuerpo inspectivo. Pegas en el palo. ¿Entendés? O sea, hay que saber de intendencia O para la poder. iluminación está directamente, Hay ¿no? muchísimo, muchísimo. Valeria, muchísimas gracias. Por favor, Y gracias todos a los ustedes. éxitos. Gracias a ustedes. ¿Te gustó el contenido? ¿No te gustó el contenido? Bueno. Pone like, suscríbete, comenta. Querer, odiar, es lo mismo. Gracias.